Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. ¿A qué denominamos Wicca? ¿En qué consiste? ¿Hay alguna relación entre la Wicca y la magia? ¿Qué hay que hacer para ser una Wicca? ¿Cuáles y cómo son sus rituales y ceremonias más comunes? Esta noche en el candelabro vamos a conocer más a fondo acerca de todo esto y mucho más gracias a nuestra invitada Luisa Soler Gaya, la máxima representante de una de las principales corrientes wiccanas en España y suma sacerdotisa wicana. Además, parte del equipo del programa, por supuesto, Quiteria Méndez, Juan G. Caparrós y José Sevilla. Conduce, como siempre, un servidor, Fernando Muyor. Antes de pasar a la tertulia, que todos estamos deseando ya comenzar, porque va a ser sin duda una tertulia interesantísima, vamos a regalar un libro que todas las semanas estamos regalando. En esta ocasión, el libro se titula El Imperio de la Muerte, de Winston Gatica, ediciones Matrioska. ¿Y qué tengo que hacer para llevarme este libro a casa? Es muy sencillo. Tienes que contestar una pregunta que te vamos a poner en un post dentro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. Por tanto, tienes que hacerte miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. ¿Te has hecho ya miembro de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox? Pues verás que hemos puesto un post con la foto del libro y ahí, en ese post, tienes que contestarnos a la siguiente pregunta. Hemos hablado aquí en el Candelabro ya en algún programa acerca de brujería, de brujas. Me gustaría que me nombraras cualquiera de estos programas, el título, cuándo se emitió y quiénes han participado en este programa. El primero que me conteste, pues el libro es suyo. Y ahora, amigos, sí, vamos a pasar ya a nuestras secciones. Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine, Antonio Rentero. Y a continuación, la tertulia que todos estamos esperando. Wicca. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237.
Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más muchas gracias por esta invitación a que se abran las puertas de la habitación 237 aquí en el Candelabro. En esta ocasión para hablar de la brujería Wicca, una de las vertientes que además en las últimas décadas ha ido ganando adeptos, especialmente en algunas zonas de Estados Unidos, y esto al final, como casi todo lo que sucede en nuestra sociedad, tiene su reflejo en la ficción. O a veces es al revés, es la ficción la que termina reflejándose en la sociedad. En cualquier caso, lo que tenemos aquí es una serie de películas y alguna serie de televisión en la que este tipo de brujería se ha visto reflejada. Evidentemente está la serie Embrujadas y está una de las temporadas de American Horror Story, este compendio debido a Ryan Murphy, en el que en cada temporada nos han ido ofreciendo una versión distinta de algunos de los lugares comunes del terror, y que en su tercera temporada precisamente se detenía en esto, en la brujería Wicca, con un título. Cada temporada va teniendo un título que va explicando un poco de qué va a ir la cosa. Pues no son temporadas que se continúen de unas a otras, aunque en algunas hay elementos comunes o guiños, y en algunas de ellas, sobre todo en las primeras, iban apareciendo casi todos los intérpretes en distintos papeles. Es una cosa bastante peculiar. Pero bueno, como digo, en la tercera temporada de American Horror Story, denominada Coven, que hace referencia precisamente a uno de estos grupos, a uno de estos aquelarres en los que se reúnen las brujas, y precisamente iba narrando la evolución de la brujería en Estados Unidos hasta el punto de que, frente a la amenaza que se cierne sobre las brujas, se van organizando, se van defendiendo, y además lo vemos también desde el punto de vista de la formación, como el personaje al que interpreta Taissa Farmiga va a una de estas escuelas en Nueva Orleans, donde junto a otras prometedoras brujas se les va explicando, se les va enseñando todo este tipo de hechicerías. Por cierto, un reparto el de esta temporada de American Horror Story, la tercera, si no recuerdo mal, del año 2013, en el que estaban nombres como Jessica Lange, Angela Bassett, Katy Evans o Frances Conroy, y por supuesto uno de los actores fetiche dentro de American Horror Story, como es Evan Peters. Esta parte de la academia, cómo se enseña a ser bruja, lo habíamos visto ya en dos películas, la original del año 1996 y el remake del año 2020, Jóvenes y Brujas. En la original con Robin Tunney, con Fairuza Balk, con Neve Campbell, y con la aparición de nuestra compatriota Assumpta Serna, y ya en el remake del año 2020 con intérpretes como Michelle Monaghan o David Duchovny, se nos contaba qué es lo que sucede en un ambiente estudiantil cuando hay un grupo de jóvenes chicas que deciden recuperar esos conocimientos, esa tradición de la brujería, y utilizarla en beneficio propio. Evidentemente siempre vamos a ver en este tipo de películas muy ambientadas, muy localizadas en el mundo de la high school, de los institutos estadounidenses, el uso, tratar de ser la chica más popular, el filtro de la pasión que hará que el chico que te gusta se enamore de ti, pero veremos, y ya se lo decía el tío Ben a Spider-Man, a Peter Parker, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en este caso veremos cómo estas alumnas de instituto, todavía no formadas por su juventud, se van a ir dando cuenta de que ese poder que están asumiendo con sus conocimientos de brujería puede llegar a superarlas. Por ir ya a una etapa superior, en la iniciación en la brujería, pero ya no con adolescentes ni con estudiantes de instituto, sino con mujeres ya en una edad hecha y derecha, el referente es un clásico y no podemos olvidarlo. George Miller dirigió en 1987 una película inolvidable como era Las Brujas de Eastwick, en la que un personaje de inspiración bastante mefistofélica, interpretado por un soberbio Jack Nicholson, se veía rodeado de tres perfiles femeninos muy interesantes, muy importantes, y cada una de ellas en una vertiente. Teníamos a Michelle Pfeiffer, teníamos a Cher y teníamos a Susan Sarandon. Iban a ir asumiendo estos conocimientos de hechicería, iban a ir quedándose bajo la influencia de este personaje, como digo, diabólico y mefistofélico, interpretado por un Jack Nicholson que llegaba a una localidad aparentemente tranquila y lo revolucionaba todo.
En fin, el mundo de la brujería y en concreto de la rama Wicca, que podríamos pensar que es la menos maligna, la más benigna, la más blanca, y que también tiene un cierto componente, creo yo, y me imagino que lo abordaréis en el programa de esta noche, de empoderamiento femenino, de reivindicación del papel de la mujer. Así que estos han sido algunos de los ejemplos de la ficción audiovisual en los que la brujería ha estado presente. Y nada más por esta semana. Fernando, de nuevo, reiterarte el agradecimiento y cierra por esta semana sus puertas la habitación 237 aquí dentro del Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. ¿A qué llamamos Wicca? ¿Es una religión? ¿Tiene relación Wicca con la magia? ¿Cuáles son los rituales y ceremonias de las wiccanas? ¿Cómo puedo ser una wiccana? ¿Cómo se ve la moralidad y el sexo en la Wicca? Esta noche en el Candelabro profundizaremos en esta religión y descubriremos cómo son las wiccanas de la mano de una de sus máximas representantes en España y suma sacerdotisa wiccana, Luisa Soler Gaya. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con Luisa Soler Gaya y es que vamos a hablar esta noche de un tema fascinante y además, en cierta forma, relacionado con lo que estuvimos viendo el pasado programa, que estuvimos hablando ni más ni menos que de Jack Parsons. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la Wicca. También hablaremos de brujería, de magia y en cierta forma relacionados también con Aleister Crowley, como hablábamos ahora fuera de micrófono. Lo dicho, tenemos aquí a Luisa Soler Gaya. Luisa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí. José Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches, y además hoy es un placer porque vamos a aprender muchísimo de Wicca. ¿Quién es Luisa Soler Gaya? Porque tú la conoces también. Pues Luisa Gaya es la máxima representante para España de una de las principales corrientes de Wicca. Es suma sacerdotisa. Es la persona en la que reside la autoridad incluso para poder realizar iniciaciones, configuración de nuevos covens, etcétera, de tal manera que estamos hablando seguramente con la persona más importante ahora mismo en España del tema. Ni más ni menos, y tenemos el honor, queridos amigos, de tenerla esta noche aquí. La verdad es que un grandísimo honor, Luisa. Tenemos también aquí a Quiteria, muy buenas, Quiteria. Buenas. ¿Cuánto tiempo? Sí, tampoco tanto. Y a Juanje Caparrós, muy buenas, Juanje. Buenas noches. Bueno, pues vamos ya mismo a comenzar, porque la verdad es que tenemos un montón de preguntas esta noche acerca de este tema. Bueno, un tema que a mí la verdad es que me ha dejado bastante, vamos, con muchas preguntas, ¿no? Para comenzar, ¿cómo es eso que te metiste, Luisa, en esto de la brujería, la magia? Cuéntanos. Pues eso es una historia muy, muy, muy larga. Bueno, tenemos programa, ¿eh? No hay problema. Sí, yo creo que comienza en mi infancia. En casa, pues a mi madre le encantaba todo lo que tenía que ver con la brujería. Y yo observaba ciertas cosas en casa que, bueno, pues hacía mi madre. Y yo la preguntaba que por qué hacía esas cosas. Y ella me decía que era porque las hacía su madre, porque las había hecho su madre. Evidentemente yo creo que mi madre vivió la guerra civil y luego todo lo que vino después del franquismo, la represión, la imposición del catolicismo y bueno, pues se guardaron muchas cosas
yo creo que en la familia había lo que se llama brujería de cocina, brujería familiar, pero pierden el hilo, pero siguen teniendo, pues como en muchas familias, lo que es la parte del rito externo, pero desconocen el motivo de por qué se hace, es decir, el ritual. Y principalmente, pues a mí había una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención, que mi madre tenía un hervidor de leche, pero aquí en Madrid la leche ya ni servía, venía ya pasteurizada, con lo cual no la necesitaba servir, pero ella siempre la guardaba en el hervidor. Y cuando no utilizaba el hervidor, siempre le dejaba un poquito de agua en el hervidor. Y eran detalles que luego te vas dando cuenta que son pues reminiscencias de antiguas prácticas, donde evidentemente para que no falte la leche, si tú siempre dejas algo de líquido en el hervidor, es una forma de atraer la leche. También es una forma de, a los duendes del hogar, de hacerles una ofrenda. Entonces, bueno, pues con el tiempo me encontré con un profesor que tenía, que era maravilloso, de matemáticas, física y química, que me enseñó el tarot. Y a partir de ahí pues empecé a indagar, y un día, rebuscando en cajones de mi madre, me encontré un pequeño librito de cartomancia y me pareció algo fascinante, y entonces yo me quedé con ese tic. Cuando tuve la oportunidad me compré un tarot, libros, bueno, realmente me lo regaló mi marido, que entonces era mi novio, y empecé a investigar, a aprender cosas del tarot y demás. También, bueno, pues por otro lado, yo practicábamos judo, con lo cual nos atraía mucho la filosofía oriental, nos llamaba, investigamos mucho por el budismo, por el taoísmo, por otras filosofías, ¿no? Era un despertar a buscar cuál era tu sitio, cuál era tu lugar. Y un día, pues yo pertenecía al círculo de lectores y vi un libro que ponía magia natural, y dije, uy, qué interesante, voy a pedirme este libro. Y dije, pero bueno, como tengo 2 o 3 que ya tenía idea de pedirlos, digo, pues lo dejo para la próxima. Y lo dejé. Y pues no, pues estaba yo ahí pendiente del libro, y a la siguiente entrega de la revista para hacer la pedida, para pedir el libro, había desaparecido, ya no lo tenían. Y entonces me puse a buscar el libro como una loca. Y me fui al Corte Inglés a buscar el libro y no apareció el libro de magia natural, lo encargaron, pero me encontré con 2 maravillosos libros. Uno era Magia de la Tierra y el otro creo que será de Amber K, y Magia Verdadera. Y cuando comencé a leer uno de los libros, de pronto dije, hay más gente que piensa como yo, y encima le han puesto nombre, porque hablaban sobre la Wicca, era la primera vez que yo oía hablar de Wicca. Y bueno, pues durante mucho tiempo estuve leyendo, estuve practicando a mi manera, con los tips que nos daban en los libros, pero evidentemente te estoy hablando de una época que no había ni internet todavía. Entonces, pues claro, era muy difícil intentar contactar con gente o preguntar, y pensar que aquí en España hubiera, pues inviable, no era. Y luego, si no hablabas inglés, pues difícilmente comunicarte con gente que pudiera decirte o que pudiera. Y bueno, pues el tiempo pasó y yo me iba conformando con mis cositas y demás, pero bueno, pues nace mi hija, muere mi marido, y de pronto pues me encuentro que necesito seguir aprendiendo más, saber más, contactar con gente. Y un día en el trabajo, ya teníamos internet por aquella época, pongo Wicca y en España, y empiezan a aparecerme que hay grupos de gente en España de Wicca. Y a partir de ello, pues empiezo a entrar en contacto con gente, empiezo a hablar y demás, y claro, todos estábamos en la misma. O sea, habíamos leído mucho, pero no teníamos contacto con grupos
de Covenes o en Inglaterra o en Estados Unidos, con lo cual no había ninguna forma de obtener una iniciación, de poder entrar en lo que es la Wicca tradicional. Íbamos, pues eso, investigando, aprendiendo, compartiendo información. Y en estas, pues en uno de los encuentros apareció una persona que él estaba iniciado en la Wicca de Greencraft, que se viene de la Wicca alejandrina. Y entonces, pues empezó a hablar, a contarnos, y en aquel momento estábamos un poco como locos. Era tanta la información, tanto lo que nos venía, que era como, ¿para qué queremos eso? Nosotros somos muy libres, vamos a nuestros rollos y estamos investigando y estábamos todos muy contentos con todo lo que teníamos. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que yo no podía seguir avanzando con la información, porque hay mucha información publicada, pero también hay mucha información que no está publicada. Entonces llegó un momento en el que dije, creo que ahora sí es el momento de empezar a entrar en lo que sería la Wicca tradicional. Y volvió a aparecer esta persona en mi vida y pedí la iniciación. Entonces, bueno, pues lo preparamos todo, viaje a Bélgica, que es el origen de mi tradición, y como el loco, pues sin saber a dónde iba, porque yo no conocía a nadie y a esta persona la conocía relativamente. No, tampoco es que tuviera una confianza total con ella, porque nos habíamos visto pues a lo largo de los años a lo mejor 10, 12 veces. Y no es como alguien con el que convives constantemente o que tienes una relación, ¿no? Era una persona, bueno, pues ahí como una loca me embarqué, me fui a Bélgica y recibí mi iniciación, y a partir de ahí, bueno, pues trabajar, estudiar y ir siguiendo avanzando. Y con el tiempo, bueno, pues he llegado a ser suma sacerdotisa. La verdad es que muy, muy interesante. Lo primero de todo, yo creo que es una pregunta básica que todos nos preguntamos, y a partir de ahí ya vamos a construir todo este programa acerca de la Wicca. ¿Qué es Wicca exactamente? Bueno, pues Wicca es una religión mistérica e iniciática de culto a la naturaleza. Y también la definen como la antigua religión o brujería. He estado leyendo, me he estado documentando, Luisa, y como antes te comentaba fuera de micrófono, fue un señor, un británico, Gerald Gardner, el que la funda en 1954. ¿Crees que lo lleva a él a la necesidad de fundar una religión? Eso tendrías que preguntárselo a él. Pobre está muerto. Pero me imagino que, como todos, la curiosidad y la búsqueda de, ¿cómo diría?, de algo que, de alguna manera, de un hilo que nos llama, de conocer lo que eran los antiguos cultos. ¿Y por qué se inspiran antiguos cultos druídicos, celtas? Es que, como todas las... O sea, las civilizaciones, todas las culturas van teniendo cambios. Y de pronto, pues unas se imponen sobre otras. Y en este caso, el Imperio Romano, en el momento en el que está teniendo una caída, donde se está descohesionando y no tiene la misma fuerza, tiene que buscar algo que aúne todo el imperio. Y eso es el cristianismo. Esa nueva religión que aparece la toman como algo que tienen que imponer en todo el imperio. Y claro, la imponen desterrando todas las restos de religiones que habían. Y aunque parezca mentira, cuando tú intentas desterrar algo que está tan profundamente anclado en el inconsciente de la gente, eso sigue estando allí. Sí. Y claro, pueblos como los ingleses, que han sido pueblos donde han estado celtas, sajones, pueblos como aquí en España, que también estaban pueblos celtas,
han podido intentar imponer una religión, pero las antiguas costumbres, las que van de familia en familia, siguen estando ahí. El pozo sigue estando ahí. Y al final es preguntarte quién soy yo, de dónde vengo, y intentar retomar ese punto de contacto con nuestros ancestros, de dónde venimos, de nuestros orígenes, ¿no? Entonces, realmente el interés que había por las antiguas religiones no es nuevo, pero Gerald Gardner empieza a publicar a raíz que en Inglaterra se eliminan las últimas leyes que había contra la brujería. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a hacerse público. Posiblemente su interés es muchísimo anterior. Claro. José. Sí, dos cosas que conviene matizar. Lo primero, como bien ha dicho Gaia, Wicca es una religión encardinada dentro de los sistemas neopaganos. Entonces es una cosa que la Wicca no tenemos para nada que confundirlo con mucha gente que se dedica en Internet, que si hacer amarres, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es una cosa y es un sistema de pensamiento bastante más complejo de lo que parece, con independencia de que también utilice la brujería y los elementos naturales. O sea, eso es un primer aviso a navegantes. Por otro lado, al ser una religión y también de naturaleza iniciática, tiene también una estructura y requiere, como buen proceso iniciático, una serie de pautas y de caminos por los cuales se transmite ese conocimiento, que es el procedimiento iniciático. Y por otro lado, como bien ha dicho Gaia, en Internet se puede encontrar una cantidad monstruosa de documentación. Lo que pasa es que todos los sistemas esotéricos iniciáticos, tú puedes acceder a la documentación, pero sin el aspecto vivencial y especialmente sin el aspecto de la iniciación, lo que se va a leer en Internet o en los libros no se puede apreciar en su plenitud. Entonces, este es un primer aviso a navegantes. Y por otro lado, Gardner empieza a hablar de el nacimiento es en los años 50, porque no tenemos que olvidar que la última sentencia por brujería en Inglaterra es de 1948, me parece que es aproximada. Hasta ese momento seguían en vigor las leyes sobre brujería. De tal manera que para evitar problemas, uno de los elementos fundamentales pues, es tener una legislación que permita el desarrollo de este tipo de cultos. Y luego, en lo que ha comentado Luisa, dos apuntes. Ha dicho que existe todo en el trasfondo de la persona. Si recordáis, cuando hablamos con Ana María Vázquez Ois, nos hablaba de la gran paradoja de que algunos de los hechizos y de las maldiciones que se utilizan en la antigua Sumeria siguen siendo vigentes hoy día y se repiten prácticamente en su integridad. Así, por ejemplo, si no nos vamos a Sumeria, pero tenemos, por ejemplo, el equivalente a muñequitos vudú encontrados en tumbas romanas y que se siguen utilizando para algunos trabajos de magia ritual. Con lo cual, ¿por qué surge? Pues porque siempre hay una búsqueda del ser humano y por otro lado, como bien ha dicho Gaia, las antiguas tradiciones, especialmente en el mundo rural, jamás llegaron a ser borradas por completo. En España ya no nos tenemos que ir al ámbito inglés o al ámbito norteamericano, hemos tenido zonas en las cuales se han mantenido esta magia tradicional y esta religión fundamentalmente vinculada a las mujeres hasta la misma actualidad, en zonas como la Sierra de Segura, en Galicia, etcétera. Gran parte de todo este conocimiento que desarrolla la Wicca se realizaba desde un punto de vista, llamémoslo natural, no reglado, cualquier tipo de fórmula, de tal manera que lo que hace Gardner es redescubrir algo que ya existía, un pozo que se mantenía en Inglaterra en aquel momento. Acabas de decir, José, relacionado con las mujeres. Sin embargo, también estábamos comentando fuera de micrófono que no solamente hay mujeres, hay hombres. No, vamos a ver, Gaia nos va a explicar perfectamente que en la Wicca existen dos deidades, pero la predominante en este caso es la triple diosa. Háblanos un poquito, Luisa, de las dos deidades, del dios cornudo, ese Cernunnos que sigue existiendo vinculado con los celtas. Sí, realmente en la Wicca es una religión que podríamos decir que es biteísta, donde hay un dios y una diosa. La diosa siempre es la diosa de la luna, por tanto es una diosa triple, porque son las facetas de la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Y luego tenemos el dios astado. El dios astado puede ser Cernunnos,
generalmente se representa como Cernunnos, pero es el dios de la naturaleza, el dios del bosque, el dios que está, el dios de la vida salvaje. Entre el juego entre ellos, la polaridad, es donde se crea la vida y es donde se crea la magia. Y por tanto, a la hora de trabajar, trabajamos en polaridad, trabajamos entre hombres y mujeres, siempre. Es curioso porque, por ejemplo, aquí en España hay un mayor número de interés de mujeres que de hombres, pero en Bélgica pues hay un número bastante parejo, aunque casi siempre hay quizás un poquito más de mujeres, porque, como bien decíais, tradicionalmente digamos que el peso ha recaído sobre la mujer. Y una de las cosas importantes en la Wicca, a diferencia de otras religiones, es que, digamos que aunque todos somos iguales, el peso recae sobre la mujer, porque la diosa es la que tiene más importancia, tiene mayor peso específico de alguna manera. Entonces, la sacerdotisa, es decir, a la hora de tener una estructura, todos los grupos tienen que tener una estructura organizativa. Entonces está, digamos que la primadonna del coven es la suma sacerdotisa, que elige a su sumo sacerdote. Y luego ellos dos son los que dirigen el coven, ayudado después de todos los sacerdotes, porque en el momento en el que recibes la iniciación, eres sacerdote y brujo o sacerdotisa y bruja. El coven, que es como... El coven es el grupo donde se trabaja. Es como, pues no sé, como por ejemplo pues una logia masónica, o como podría ser, es un grupo de trabajo, es el grupo donde uno se reúne para celebrar las festividades, para aprender, porque al final es la transmisión, aunque hay mucho publicado, tenemos muchas cosas escritas, pero al final la vivencia se hace de forma personal, se hace de forma oral, se hace de forma, pues viviendo, experimentando, trabajando juntos. Entonces el coven es también el núcleo familiar, ¿no? De alguna manera. Y cada coven, aunque pertenezcamos a una misma tradición, cada coven es independiente. Cada coven trabaja de una manera independiente, aunque luego tenemos pues rituales comunes, tenemos cosas comunes, compartimos cosas en común, pero cada coven es de forma independiente uno de otros. Juanje. Ay, perdón. No, es una pregunta rápida. Luisa me ha hablado de que está muy relacionado con el medio ambiente y con los ciclos lunares, ¿no? Sí. Entonces yo, por ejemplo, ahora, para que veas tú que el cristianismo ha cogido parte de las tradiciones paganas, justamente ahora estamos en una época previa a la Semana Santa, y claro, la gente pregunta, dice, ¿por qué cae este año una Semana Santa en abril y no a últimos de marzo? Justamente es por la luna. O sea, que es que hay un pozo ahí, como bien dice Luisa, ¿no? De que la tradición, digamos, actual o cristiana tiene su base y su pozo en el tema pagano, ¿no? Claro, precisamente. Y luego otra cosa he visto... De hecho, además, por si la gente tiene curiosidad, es decir, la Semana Santa cae la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Claro, fíjate. Entonces, claro, depende de la luna en el momento. Es decir, nunca va a ser antes del 21 de marzo, porque obviamente si cae la luna llena cae antes del 21 de marzo, esa no se cuenta, sería la siguiente. Entonces, por eso oscila entre marzo y abril. Y abril, claro. Quitería. Bueno, pues yo quería preguntar lo primero, los covens ya hemos visto lo que son. Quería saber cómo es la jerarquía dentro de un coven, cómo es la jerarquía, cómo se accede a un coven y cómo es la jerarquía dentro de un coven. Vale, pues para acceder a un coven, primero, evidentemente tienes que iniciarte. ¿Pero cómo? Previamente, antes de iniciarte, pues tienes que tener un acercamiento, porque lógicamente no iniciamos a quien no conocemos. ¿Se puede iniciar cualquiera? O sea, esto de para
todo el tema de rituales, de magia, brujería, ¿hay que tener un don especial o puede ser cualquiera? O sea, cualquiera que tenga, primero tiene que tener interés. Y curiosidad. Tener el compromiso del trabajo, de aprender, bueno, pues que tienes que notar que es tu camino también, porque mucha gente empieza pensando que, bueno, pues le atrae, le gusta, pero luego no tiene ni el tiempo, las ganas o el compromiso para trabajar. Y esto, si no lo trabajas, no funciona. Tienes que ir primero haciendo mucha limpieza pues de ideas preconcebidas que puedas tener. Tienes que hacer mucho trabajo de introspección para conocerte, para limpiar toda tu psique, porque lógicamente toda la basura que puedas tener se va a ver reflejado en tus trabajos. Y tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Nosotros tenemos un previo que llamamos Roedi, que realmente la palabra Roedi viene, o sea, es una palabra belga que significa piedra bruta o piedra sin pulir, una piedra de camino. Y ese proceso mínimo es 1 año, pero normalmente dura más. Cuando las personas completan el periodo de Roedi, entonces pueden solicitar su iniciación. Y entonces tiene una iniciación de neófito. Pertenece ya al coven, pero todavía no es sacerdote. Es otro año, por lo menos, de trabajo, conociendo los rituales, conociendo más profundamente la tradición, y pasado el periodo de tiempo, que digo mínimo es 1 año, pero normalmente siempre lleva más, entonces se solicita la iniciación de primer grado, que es la de sacerdote y brujo o sacerdotisa y bruja. A partir de ahí puede participar perfectamente en todos los rituales y luego tenemos otros 3 grados, o sea, en total son 3 grados. El segundo grado es ya te lleva bastante más tiempo que 1 año para lograrlo. Mínimo tienes que estar 5 años en el primer grado. Y entonces cuando te lo ofrecen, porque este no se solicita, te lo ofrecen, porque por los méritos, por el trabajo, por cómo has ido perfeccionándote, tienes la opción de tener tu segundo grado, donde ya eres sumo sacerdote o suma sacerdotisa. O magus. Es decir, ya no eres sumo sacerdote o mago. Y a partir de ahí puedes enseñar, puedes ser mentor y puedes iniciar a otras personas. Incluso puedes formar un coven independiente, siempre con la tutela de un tercer grado. Una vez que llevas 8 años en el mínimo, 8 años en tu segundo grado, te pueden ofrecer tu tercer grado, siempre y cuando, bueno, pues hayas cumplido méritos, hayas hecho tu trabajo, pues dirijas un coven o por los méritos que tengas, porque a veces hay gente que tiene un tercer grado, pero sigue en su coven, no tiene intención de formar coven nuevo. Y una vez que tienes el tercer grado, eres independiente para poder formar coven, para iniciar, o sea, ya eres totalmente autónomo, ya no necesitas la supervisión de nadie para el trabajo. Nos organizamos siempre en el coven, hay las 2 figuras principales, la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, y luego los distintos sacerdotes o sumos sacerdotes que hay en el grupo. Realmente todos los miembros del grupo somos iguales, da lo mismo el grado que tengas, pero a la hora de organizar, de formar, de ser mentor, pues depende mucho de tu grado. Vale. La verdad es que me deja mucho pensando porque siempre he llegado a pensar que para esto se necesitaba el don ese de poder, para ser un brujo o una bruja, pues tener cierto don para ello, ¿no? Algún poder, algo que te haga, pues, para hacer los hechizos, hacer, en fin, diferentes ritos que tengáis, que se necesite algún tipo de don. No es necesario. Es que depende de lo que tú consideres un don.
Yo para mí... para hacer magia, un mago no lo... Vamos, teóricamente no lo es cualquiera, o sí lo puede llegar a ser. Claro que lo puede llegar a ser. Todo el mundo tenemos las mismas capacidades. Esto es como... Todo el mundo tenemos capacidad de cantar. Todo el mundo tenemos capacidad de correr. Todo el mundo tenemos capacidad de nadar. Evidentemente no todos somos Montserrat Caballé o no somos Carl Lewis. Depende mucho de tus actitudes naturales y luego de tu trabajo. Está claro que una persona puede tener dotes para el canto, pero si no educa la voz, si no trabaja, posiblemente no va a llegar a ello. Y personas que no tengan tanto talento, pero con esfuerzo y con trabajo, pueden llegar exactamente a lo mismo, a desarrollarlo. Qué bueno. Es decir, son talentos naturales que tenemos todos. De hecho, hay que entender que nuestras prácticas vienen del chamanismo. El chamanismo era todo el mundo. Estaba el chamán o las personas que tenían más capacidad de contactar con los espíritus naturales, con los espíritus que habitan en el otro plano, pero todos participaban. Era algo de la comunidad. El chamán era eso, la persona que tenía esa capacidad para conectar con esos espíritus. Claro, pero no todos podían conectar con esos espíritus. Pero volvemos a lo mismo, todos tienen la capacidad de conectar. O todo el mundo tenemos la misma capacidad, unos más entrenada que otros. Y unos tienen más talento natural que otros. Es decir, está claro que todos podemos pintar, no todos somos Picasso. Ya. El talento natural que tiene cada uno, si encima lo desarrolla, pues evidentemente te da más facilidades. Claro. Pero todos podemos llegar a pintar bastante bien. Todos podemos llegar a cantar bastante bien si se nos enseña. Todos podemos llegar a correr con un entrenamiento. Es cuestión de entrenamiento. Por eso digo que lo importante es, primero, sentir que es tu camino y, segundo, tener muchas ganas de trabajar. Vamos a ver, mira, Fernanda ha comentado el tema de los poderes. Eso es uno de los problemas que existen o de las ideas preconcebidas que existen en los caminos iniciáticos. El camino iniciático, que lleva tiempo y que requiere esfuerzo, porque estamos hablando de que a lo mejor Gaia nos está hablando que para llegar a tener, pasar de neófito a tener ya la consideración de sacerdote o de bruja, lo que podríamos llamar el equivalente a miembro de pleno derecho del Coven. Estamos hablando de un periodo de más de 8 años, con una asistencia obligatoria prácticamente en torno a unas 25, 30 reuniones anuales como mínimo. ¿Verdad, Gaia? Por ahí anda. Al menos 8. Al menos 8 anuales. Pues sí, pero luego con la formación... Claro, porque luego va dependiendo de los grados. Entonces, estamos hablando que supone un esfuerzo importante. Uno de los problemas que existen ahora es que existe una enorme curiosidad por todos los caminos alternativos, iniciáticos, etcétera. Pero lo que se busca es que sean instantáneos como un sopista. Es decir, que metas en internet o que en 2 reuniones y de repente te revelen los misterios de la vida. Con lo cual, eso desalienta en gran medida a la gente. Porque claro, cuando te encuentras con que se plantea un camino iniciático del tipo que sea, periodos de años, de lectura obligatoria, de tener que exponer, que desnudarse mentalmente frente a tus compañeros, etcétera, y que además te revela muchas cosas de ti mismo, pues lo que te encuentras es que eso cuesta mucho esfuerzo y no todo el mundo efectivamente está dispuesto. Entonces, no es necesario tener poderes para iniciar un camino iniciático. Lo que hay que tener es la voluntad. Y a través del trabajo y la fuerza de voluntad es con lo cual se pueden adquirir las herramientas que marque ese camino iniciático concreto para poder desarrollarse. Pero todos los caminos iniciáticos concretos, si lo pensáis, ya sea la Wicca, ya sea la religión católica tomada en serio, ya sea la masonería, ya sea lo que sea, en última instancia lo que buscan es el conocimiento individual y la superación de la propia persona, con muchas facetas. Pero es algo que solamente logra su desarrollo a través del esfuerzo. Cuando te encuentras, por ejemplo, un curso en internet y que te dice aprenda a leer los registros akáshicos en 2 fines de semana.
Entonces te hace la pregunta y dices, o bien el Buda que lleva 40 años en el Tíbet pasando frío y comiendo arroz hervido para llegar a lo mismo es tonto, o el que me vende el curso es demasiado listo. Entonces, todo este tipo de cuestiones requieren un trabajo permanente y serio. Y el elemento de los poderes viene no por tener más o menos sensibilidad o capacidad, sino por estar dispuesto a realizar el esfuerzo. Ese es el poder que necesita el futuro iniciado en cualquiera de las rutas esotéricas hoy día. Además, José, dijiste una palabra clave, voluntad. El mago tiene que poner su voluntad, y la voluntad de lograr algo no es decir, bueno, es que yo quiero esto, no, es todo el tesón y el trabajo que lleva para conseguir la meta que te propones. Vale, ha hablado antes de que todo el mundo tiene ese don por dentro. Yo creo que por eso, precisamente porque he estado leyendo, que se extendió muy rápidamente por los países de habla inglesa, se extendió muy rápidamente. Yo creo que todos, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, tenemos ese interés por dentro de decir que hay más allá, o sea, un poco de interés por el misterio. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. ¿Juan G? Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente, sí. Hay una especie de fascinación, ¿no? Por lo que hay. Porque no todas las religiones que van surgiendo tienen adeptos en poco tiempo, y esta, sin embargo, sí. Se pasó a Estados Unidos y empezó a unirse gente como loca, y bueno, y ha llegado incluso a España, ¿no? Pero el secreto que tiene la Wicca es la libertad que te da. ¿Cómo la libertad? Sí. A ver. Realmente, estamos acostumbrados a las religiones de libro, donde te dicen cómo tienes que sentirte, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, y todo aquello que se salga de las normas que te ponen es pecado y vas a ser castigado. En el paganismo y en la Wicca eso no existe. Lo que existe es la responsabilidad de tus actos. Tú eres libre. Y nuestra máxima es: haz tu voluntad, a nadie dañes. Entonces, eso te da una libertad interna, te da un poder de dirigir tu vida, de eliminar culpas, miedos. Y es el mayor poder que hay, es sentirte libre. No sentir que te están vigilando, que tienes que medir cada acto, que todo lo que haces, si no vas a ofender. Las divinidades no se ofenden porque tú seas humano, porque tú hagas cosas de persona, porque busques tu felicidad, porque disfrutes de tu cuerpo, porque disfrutes de la vida con la gente. Es decir, te da libertad. Y eso es lo que la gente necesitaba o anhelaba: sentirse libre de cargas, de pesos, de responsabilidades, de ser siempre el malo de la película, porque ya te vienen con la carga de que es que ya naces siendo malo, te vienes con el pecado, tienes que limpiar los pecados y no. Te iba a preguntar, te iba a preguntar justamente ahora que has dicho que no, que sois libres, y te iba a preguntar, tenía que apuntado, me interesaba mucho saber qué reglas tenéis, pero claro, si me dices que ya sois libres, ¿qué reglas tenéis? ¿Tenéis algún tipo de regla? Bueno, he estado leyendo que no se puede usar la brujería para hacer el mal. No, sí, tú la puedes utilizar para hacer el mal. ¿Ah, sí? O sea, ¿hay magia negra y magia blanca? No, la magia no tiene colores. La magia es magia. Pero ¿la podéis usar para hacer el mal? Volvemos a lo mismo, depende de la voluntad del mago. ¿Tú puedes utilizarla para hacer el mal? Claro que sí, igual que la puedes utilizar para hacer el bien. Ahora, atenta a las consecuencias. Volvemos a lo mismo, nuestros actos tienen consecuencias. Si tú utilizas, es como, yo siempre he dicho, la magia es como un bisturí. Un bisturí lo puedes utilizar en manos de un buen cirujano para salvar la vida a alguien, o puedes utilizarse para cortarle el cuello a otra persona. El bisturí no tiene culpa de nada, no tiene tintes, no tiene colores, no. Es la voluntad del mago. Pero está claro que nuestros actos tienen consecuencias. Y lo que nosotros hacemos, el cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros vivimos, hace que tú, al final,
sufras las consecuencias. Nosotros que hablamos siempre de la ley de 3. Es decir, todo lo que tú hagas te devolverá por triplicado. El triplicado no es que te van a dar 3 veces, es que va a tener repercusión en lo físico, va a tener repercusión en lo mental, va a tener repercusión en lo emocional y en lo espiritual. Caray, y está claro que cuando tú actúas mal, es porque tú estás mal. Si ya estás mal, intentas resolver tus cosas de mala manera, al final no resuelves nada, te metes en más problemas y cada vez te vas metiendo más en un pozo profundo de insatisfacción, de no estar bien, de incluso enfermar, porque cuando tú no estás bien física, o sea, psíquica y espiritualmente, enfermas físicamente. Entonces, tú tienes que medir muy bien qué es lo que quieres. Nuestra meta es buscar la felicidad. Y buscar la felicidad no es dañar a otro. No encuentras la felicidad, no encuentras la satisfacción dañando a los demás. Entonces, mírate primero bien qué es lo que está pasando, por qué tú estás mal, por qué estás actuando mal. Fijaros que el principio que nos ha comentado Gaia es una evolución del acto voluntad de Crowley. De tal manera que lo que hace el acto voluntad de Crowley, que implícitamente comprende la responsabilidad de los actos, ya lo que hacen en el punto de vista de Wicca es ya dejarlo totalmente claro, acto voluntad, pero no dañes a nadie. Es decir, en este sentido deja bastante clara su orientación. Y en cuanto a la responsabilidad del mago que utiliza la magia para un fin negro, vamos a usar con carácter general esa palabra, recuerdo, por ejemplo, conversaciones con un amigo que todos conocéis, con Juanjo Revenga, cuando nos hablaba que los bocores de Haití pactan durante un tiempo tener ese poder, pero que ese poder les va a suponer su muerte joven y además un posible futuro para el que crea, el que no crea no, en otros planos un futuro terrible. Es decir, todo tiene un costo. Es decir, la gente se cree que cuando tú haces magia, la magia es gratis. Y que tú chascas los dedos y aparecen las cosas. Y no, todo tiene un coste. Tiene un coste emocional, tiene un coste personal. Entonces, al final tú tienes que valorar y sopesar tus actos para saber si lo que tú estás haciendo está aportando algo a tu vida y te está aportando algo positivo y te va creciendo. Porque al final la magia lo que busca es un crecimiento personal, es hacerte mejor, comprender mejor el mundo natural y aprovechar las posibilidades que te da el mundo natural. Pero eso no quiere decir que tengas que destruir lo que te alimenta. Es el problema que tenemos en la sociedad, que queremos sacar, pero no dar nada a cambio. Y aquí tiene que haber un equilibrio. Es decir, las fuerzas naturales nos aportan muchísimo, pero cuando tú coges, también tienes que dar. El equivalente. Sí. El que hoy en día se inicia en esta religión, Wicca, ¿qué es lo que busca exactamente? Entra imagino que muchos entrarán confundidos. ¿Qué es lo que se busca exactamente al iniciarse en esta religión? Bueno, yo creo que cada uno tiene motivaciones muy diferentes. Muchas personas salir de los ambientes constreñidos en los que se crían o de los que en los que están. Otros simplemente recuerdos, sensaciones que te llevan a conectar con el mundo natural y percibir que hay algo más que lo que nos dicen de lo material y satisfacer la necesidad de contacto espiritual con lo inmanente, con aquello que no somos capaces de expresar, pero que sentimos. Entonces, al final es un poco una búsqueda de reunión con todo lo que hay. ¿Y cómo es el día a día de una Wicca, por ejemplo? En tu caso, por ejemplo. Te levantas por la mañana, te preparas tu desayuno, si tienes que ir a trabajar, te vas a trabajar.
recoges la casa, vas a hacer la compra, hacer la comida. Al fin y al cabo. Sí. Si fueras embrujada, harías así y se hace todo se limpia y todo se. Pero no. La magia no funciona de esa manera. Ya, obviamente. Muchas cosas a tu vida, pero evidentemente también tienes que trabajar mucho para atraer las cosas, ¿no? Y sobre todo para estar enfocado en qué es lo que tú quieres atraer hacia a tu vida, ¿no? Pero está claro que no chasqueas los dedos si la mesa te aparece puesta, ni se recoge sola, ni hay una escoba que va barriendo por ahí la casa y no tienes que hacer nada. No, qué decepción, qué decepción. Te toca barrer, Fernando. Entonces ya no quiero ser Wicca. Lo que sí es verdad que te proporciona una conexión con la divinidad. Observas, porque para nosotros la diosa está en todo. Todo es sagrado, todo forma parte de la diosa y nosotros formamos parte de la diosa y la diosa forma parte de nosotros. Entonces, lo que te puede diferenciar es que según te levantas una mañana, abres la ventana, respiras y notas el cambio de estaciones, notas que se está acabando el invierno y que comienza la primavera, observas las señales de los cambios, observas las señales de la luna y cada momento que tienes para observar la naturaleza, para observarte a ti mismo, es observar también a la divinidad y conectar con ella. Te quería preguntar, ¿vuestras festividades cuáles son? Porque me has dicho antes que celebráis la luna llena, que son 12 o 13 al año, ¿no? Pero el dios Astado también tiene su propia festividad, ¿o no? Vamos a ver, realmente a la diosa y al dios los celebramos prácticamente en todas las festividades. Las festividades que digamos que llamamos Sabbath son 8, es lo que es la rueda del año. Y está marcado por 4 festividades mayores y 4 festividades menores. Las 4 festividades menores coinciden con los solsticios y equinoccios. Y las otras 4 son las que están entre medias, entre solsticio y equinoccio, que serían las mayores, y son festividades que se derivan de las festividades celtas. Y empezamos por la más importante para nosotros, que es Samhain o Samhain o Samhain, dependiendo de cómo lo pronuncies, que estaría en torno al 31 de octubre y el 1 de noviembre. Luego tendríamos la festividad de Yule, que sería en el solsticio de invierno. Después tendríamos la festividad de Imbolc, que es otro de los festivales mayores, y es el momento en torno al 2 de febrero. Luego tendríamos la de Ostara, que es ahora en el equinoccio de primavera. Luego tenemos la de Beltane, que es para el 1 de mayo. Normalmente 30 de abril, 1 de mayo. Después tenemos Lita, que sería el solsticio de verano. Y después celebramos Lamas, que sería otra de las festividades importantes, que la tenemos en torno a... Espérate, ahora se me viene la cabeza. La fecha estábamos en junio para el 1 de agosto. Luego tenemos la festividad de Mabón, que correspondería con el equinoccio de otoño, y volveríamos a Samhain. Y es la rueda del año. Pues aquí lo que hacemos es celebrar las estaciones, los cambios estacionales, los cambios de luz, y digamos que si el dios tiene una importante relevancia, porque el dios camina a lo largo de la rueda del año pasando de un plano al otro. Es decir, en la parte que llamamos oscura del año, es decir, a partir del solsticio de verano, los días empiezan a cortarse y por tanto sería la parte oscura del año. El dios empieza a dejar este mundo para entrar en el mundo espiritual o en el mundo de los muertos, en el otro lado, que culmina con Samhain, y a partir de ahí
cuando volvemos otra vez al equinoccio de invierno, que empiezan a crecer los días, estamos otra vez volviendo otra vez a recibir la luz, a recibir al Dios, que en Beltane vuelve otra vez a este plano material, y es el juego del Dios entrando entre un mundo y el otro. Daros cuenta, por lo que nos comenta Luisa, que lo que nos encontramos aquí es existen en la historia de la humanidad dos grandes grupos de religiones: las religiones lunares, que es la diosa madre fundamentalmente, y las solares, que son los dioses únicos. Y lo que nos encontramos en Wicca es que se está produciendo la intercalación del sistema de la diosa madre con el dios solar. Sí. Una cierta novedad, y van encajándose, interrelacionándose unos con otros. Entonces, en este sentido es bastante interesante. Y luego, por otro lado, si nos vemos a las fechas, vemos que tiene mucha vinculación con algunas fechas, como por ejemplo donde se celebra la cosecha, donde se celebra la siembra, donde se celebra el parto de los animales, etcétera, etcétera. Con lo cual eso redunda en un doble espíritu de vinculación con la naturaleza. Por un lado con los ciclos celestes y por otro lado con los ciclos de la naturaleza respecto del punto del grano. ¿No, Luisa? Más o menos. Efectivamente. Luego, claro, tenemos las celebraciones lunares, que principalmente se celebra la luna llena, pero no tiene por qué ser la luna llena. Puede ser cuarto creciente, puede ser cuarto menguante, puede ser la luna oscura. Es decir, depende también del trabajo que vayas a hacer con el aspecto lunar o con la diosa que tú vas a trabajar en un momento dado. Es decir, aunque principalmente celebramos la luna llena, pero la luna la podemos celebrar en cualquier momento de su ciclo. Y siempre Luisa, estamos trabajando constantemente. Sí. Vale. Estamos trabajando constantemente entre esas dos polaridades, las energías lunares y las energías solares. Es que me llama mucho la atención que has dicho que también hay fiesta el 2 de febrero, aproximadamente. Sí, 1-2 de febrero. Sí, que justamente la Candelaria. La Candelaria, la Virgen de la diosa madre de la luz, la que aporta el conocimiento, qué casualidad, ¿no? Ahí hay una. Por eso decía que no es una vinculación grande. Casualidad ninguna. Ya, que digo que no es casualidad ninguna, por eso digo que no es ninguna casualidad. Está claro que esas fechas se han celebrado en la humanidad siempre, porque claro, no empezamos a notar realmente que ha cambiado ese proceso de retroceso del sol, porque aunque en el solsticio empieza el cambio, pero donde realmente notamos el cambio para nosotros, los sábados menores, que son los solsticios y equinoccios, son el anuncio de lo que va a venir. Y celebramos el sábado mayor cuando realmente estamos en el punto medio entre uno y el otro, porque es donde realmente se empieza a notar el cambio. Es decir, a partir de el 2 de febrero ya notamos el cambio de que los días son más largos, ya también las plantas empiezan a anunciarnos el regreso de pájaros, el regreso, o sea, la vida comienza a despertar a partir de esa fecha y es un punto de celebración. Eso, Juan G., como curiosidad y casualidad, pues si nos limitamos solamente al 25 de diciembre, pues tenemos por orden en Occidente el Sol Invictus, Mitra y Cristo, si te parece poca casualidad. La fiesta de Yule, claro, la fiesta de Yule, claro. La fiesta de Yule. Como símbolos... Otra cosa que... Sí, perdón. Te toca. Como símbolos arcanos se siguen usando las runas, ¿no? Bueno, no. Vamos a ver. Dentro del mundo pagano hay muchísimo. Las runas son nórdicas y realmente quienes siguen trabajando, aunque la verdad es que la curiosidad de trabajar, todos hemos trabajado con las runas y demás, pero las runas, o por lo menos lo que son el futar antiguo, quienes los siguen utilizando y quienes trabajan con ellos son los asatru y los vanatru. Nosotros en la Wicca es verdad que tenemos nuestro sistema de runas, pero en nuestra tradición, porque nosotros trabajamos con otro tipo de runas que no tiene nada que ver con el futar. Es otra cosa completamente diferente. Y nosotros están codificados que tienen que ver con los árboles y con el mundo arbóreo. No tiene nada que ver con el futar. Interesante. Vale, otra cosa que te quería comentar. Vuestra simbología, ¿qué simbología usáis vosotros para representaros, para identificaros? ¿A qué te refieres? ¿Como la Wicca en general?
Sí, la Wicca en general, cuando vosotros, si tuvieras que elegir un símbolo, porque claro, es que te metes en internet para buscar información sobre la Wicca y es una locura. El primero que te va a aparecer y más importante es el pentáculo. El pentáculo. ¿Por qué? Pues porque el pentáculo es un símbolo que representa un montón de cosas, pero principalmente lo que representa son los 4 elementos y el espíritu. 4 elementos y el espíritu. Sería como el 5.º elemento. ¿O acaso? Vale, ya, entiendo. Y después de la muerte, ¿qué dicen los wiccanos que ocurre? Pues emprendes un viaje a las tierras del verano, a las tierras de la juventud, a Avalon, a la isla de las manzanas, a un lugar de descanso, de volver a casa de nuevo, hasta que decidas reencarnar, si decides reencarnar. Eso, porque he estado leyendo que creéis en la reencarnación. Sí. Es lo que opináis, que pasáis por un ciclo cuando mueres y luego vuelves a bajar aquí. No pasas por un ciclo, es decir, al fin y al cabo, digamos que todo en la naturaleza nos muestra que hay una muerte y un renacimiento. ¿Vale? No es quizás el concepto de reencarnación hinduista, sino es volver de nuevo, otra vez, porque la naturaleza es cíclica. Entonces venimos del mundo espiritual, pasamos al mundo material, volvemos al mundo espiritual, volvemos otra vez al mundo material y evidentemente a veces traemos recuerdos. Vale. Volviendo al tema de los hechizos, bueno, brujería y Wicca es lo mismo. Según Gerald Gardner, ¿Una bruja y una Wicca es igual? Exactamente, es lo mismo. Entonces, según la concepción de Gerald Gardner, también hay que entender que dentro de lo que sería la brujería, hay mucha brujería que no es Wicca, o sea, la Wicca es brujería, pero no toda la brujería es Wicca. Anda. ¿Y entonces cómo serían los hechizos? Normales. Los hechizos... normales, ningún hechizo normal, pero vamos. Sí, hay cosas muy, muy simples. Simplemente poder encender una vela, poner una intención y con eso ya estás creando un hechizo. Poner un deseo o una voluntad y quemar el papel donde lo has escrito. Es decir, son cosas muy sencillas, pueden ser cosas muy complejas, todo depende del nivel de trabajo que quieras hacer. Hay hechizos muy sencillos, muy naturales, muy con cosas que encuentras en la naturaleza, pues conseguir unas hierbecitas que cada hierba tiene una simbología, una representación y unas características y utilizarlas pues para hacer, por ejemplo, una muñeca de sanación. Y para ello habíamos hablado antes de los muñecos vudú. Sí. El famoso vudú, y parece que tenemos esa concepción de que hacer un muñeco es para hacer el mal. Sí, ¿no? Hacer un muñeco no. Hacer un muñeco es hacer una representación de una persona. Y esa persona, normalmente se utilizan muchísimo los muñecos para sanación. Por ejemplo, en África, curiosamente, a veces vemos muñecos donde hay clavos que están clavados. Nosotros diríamos, ¡guau! ¡Qué mal le están haciendo! No, ellos el hierro es algo que lo consideran como algo escaso, importante, y clavar un clavo era como clavar suerte y atraer suerte a esa persona. Es decir, el hecho depende de la intención. Todas las herramientas que yo utilizo, la intención que yo le pongo. Y el utilizar muñecos llenos de hierbas se utilizan mucho para trabajos de sanación. Luisa, ¿podemos definir entonces el hechizo como una repetición de actos para depositar la voluntad en un acto? Sí. ¿Un fin? Podríamos hacerlo, es un fin. Realmente un hechizo, un encantamiento, como lo queramos llamar, porque luego, dependiendo de las palabras, el encantamiento, por ejemplo, son
cantados. Encantamiento era cantar, era recitar un poema, un verso, donde se podía poner lo que uno, o sea, la intención que tú estás poniendo. Al fin y al cabo, todo son herramientas para focalizar mi voluntad en el objetivo. Si yo no me focalizo en ello, todo lo que haga, es decir, yo puedo encender una vela y enciendo una vela sin ninguna intención y la vela no hace nada. Lo importante es la intención que yo le doy y la concentración que yo le doy y el trabajo que yo le doy. Por eso digo, dependiendo de la cantidad de trabajo que le das, si es una pequeña cosa, pues vas a hacer un pequeño pago en poner una ofrenda, encender una vela y demás, pero si es algo con bastante más importancia, como por ejemplo el buscar la sanación de una persona, el ritual es bastante más complejo porque hay que conseguir una carga energética muchísimo más importante, es decir, la energía que yo le voy a poner a esa intención cuenta. Cuanto más trabajo le haces, más sofisticado, más energía estás poniendo, y cuanta más gente forma parte del trabajo, más energía le estás poniendo. Por eso trabajamos en grupos. Porque es como una hermandad, ¿no? Sí, como una hermandad, una unión. Sí, totalmente. De hecho, normalmente se trata de que todos estemos latiendo con un solo corazón. ¿Se relacionan los covens entre sí, Gaia? Claro. Sí, en nuestra tradición sí. Totalmente. ¿Y por qué hay tantas vertientes? Mira, no es que haya tantas vertientes. La primera que surge, o por lo menos no la primera que surge, sino la primera que se publica, es la Wicca de Gardner, que está, digamos que en sus comienzos, se está gestando. Por otro lado, Alexander y Maxine Sander, ellos tenían también otro bagaje importante, es decir, tenían también conocimientos, según Alexander, de su abuela, y curiosamente, la verdad es que el libro de las sombras de Gardner y de Alexander difiere muy poquito. Quizás el libro de las sombras es como vuestra Biblia, ¿no? No. ¿No? El libro de las sombras es un libro de trabajo. Un libro de trabajo. Sí. Pues yo también había leído que era como una Biblia para vosotros en internet, fíjate. Pues cuánta información errada. Porque entre otras cosas se supone que la Biblia es un libro revelado por Dios. Bueno, claro, sí. Y nosotros me refiero a un libro sagrado, un libro, en fin, que lo usáis como... No, o sea, no es sagrado, lo único que recoge el conocimiento que tenemos. Lo sagrado está en la naturaleza, no en el libro. Es un manual. El libro es un libro de trabajo, es un manual, es donde se recogen pues los rituales. Un grimorio. Sí, es un grimorio. Pero no tiene nada que ver, es decir, no es más sagrado que yo que sé, que El Señor de los Anillos, el cuento. Es un libro de trabajo donde tú vas reuniendo el conocimiento que se va adquiriendo. El conocimiento es lo que es sagrado, no el libro. Efectivamente. Claro. Pero al final el conocimiento está en ti. Lo que pasa es que hay muchas veces que es verdad que tú vas a hacer o preparas un ritual, un hechizo, y tú lo apuntas, qué es lo que estás preparando, para después comprobar cuáles han sido los resultados, si los resultados han sido buenos, si no han sido buenos, en qué ha podido fallar. Es una forma, pues, de un poco como a nivel científico, ¿no? Yo preparo mi experimento y luego que tengo el experimento preparado, compruebo cuáles han sido los resultados. Sí. Porque si no lo haces de esa manera, al final puede pasar que te pierdas detalles de qué resultados ha habido, o si ha habido alguna injerencia que en el trabajo que has hecho, y entonces ha podido salir mal, pero si tú no lo tienes apuntado no sabes por qué. Oye, ¿Qué correlaciones? Si estaba la luna que no tenía que estar en esa fase, o es la mejor manera de hacerlo. Y luego además, porque es una forma de poder pasar el conocimiento a otros. Digo, Gaia, que para el tema de los que le gusten los tópicos tienes al gato negro. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Te iba a preguntar cómo se llama, porque es buenísimo. Precioso. ¿Cómo se llama?
Cosmos. Y Gaia, justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre los gatos, porque la fascinación que siempre hay, también una leyenda. En cierta forma siempre se dice que los gatos absorben energía negativa y que protegen a los amos, ¿no? ¿Es cierto tiene esto, su sentido que tengas, leyenda? o sea, o es porque además, aparte de que ames los animales y tal, ¿tiene un sentido especial el que tengas ese gato negro? Porque los amo. A mí es que me fascinan. encantan. Son fascinantes, son unos animales con una inteligencia y con una independencia que no, o sea, no son independientes, porque son muy interdependientes, muy mimosos. Como veis, están siempre por aquí y demás, y son muy cariñosos. No tiene nada que ver, pero sí es verdad que tienen una dignidad que no ves en muchos, y luego tienen una nobleza increíble. Y me fascinan los gatos, pero sí es cierto que tienen una parte mística bastante interesante. Son muy perceptibles de las energías, de lo que hay. No te digo que todo lo que te cuentan, yo siempre digo que todo de lo que hay, ponlo en cuarentena y observa y mira, pero por ejemplo, pues cuando preparamos en casa algún ritual o lo que sea, ellos ya están ahí. Se nos está moviendo la energía. Yo, Gaia, claro, yo puedo decir que hay gente, bueno, yo también tengo gatos, ¿no? Que a mí me ha pasado, y gente que me ha contado, dice que llegan mal a su casa, han tenido un día malo, se sientan y de pronto aparecen los gatos. Y si estás mal, no se van de tu lado, porque si estás bien, te ven, como hacen, como que te saludan y van a lo suyo, ¿no? Ellos van a su bola. Pero cuando está uno mal, porque ha pasado un día malo, por circunstancias, lo que sea, ¿no? Se quedan junto a ti quietos. Y empiezan a ronronear, gente que tiene 3 o 4 gatos y a ronronearte hasta que te hace un cambio de estado completamente. Sí. Por eso digo que tienen una es como que te renueva la energía, digamos, absorben la mala y te transmiten la buena, por decirlo así, ¿no? Y luego son muy payasetes, son unos trastos, o sea, te tienen. La verdad es que creo que tener un gato en tu vida es tener magia y es tener felicidad. Y si puedes tener 2 o 3, mejor. 3. Yo tengo 3. Vale, yo como he estado informándome y no ha habido manera, porque internet lees una cosa en una página y la siguiente se contradice, si una profana como yo quisiera informarse, por lo menos informarse, no ya iniciarse, sino informarse, ¿qué libros de referencia debería de leer o qué debería de ver? Mira, yo creo que la base fundamental para poder entender qué es la Wicca y esa recogida todas las bases es cualquiera de los libros de Gerald Gardner, lógicamente, de Doreen Valiente, que es una de las figuras que hablamos siempre de Gerald Gardner, pero si decimos que Gerald Gardner es el padre de la Wicca, Doreen Valiente es la madre de la Wicca, es la que realmente le da forma a las bases incipientes que tiene Gardner. Es la que termina de crear todos los poemas, las rimas, los encantamientos, todo ese tipo de cosas. Es un trabajo de Doreen Valiente, que es una de las personas que es muy, muy, muy influyente y que además crea una base muy, muy importante. Evidentemente, otro libro importantísimo de leer es la Biblia de las Brujas. La Biblia de las Brujas. Sí, se llama así, la Biblia de las Brujas. Me gusta. ¿De quién? Es de Stuart Farrar y de... ¿cómo se llama ella? Bueno, es el matrimonio de los Farrar y ellos son alejandrinos, y la verdad es que ahí está todo el compendio de lo que es la Wicca. Alejandrinos son seguidores de Alexander. Exactamente. Ellos son iniciados por Alexander y Maxine Sander. Vale, por eso te he comentado antes que por qué hay tantas variantes. Y tú me has dicho que hay como un tronco principal, ¿no? Efectivamente hay un tronco principal, pero como nosotros no tenemos una estructura jerárquica que te diga, al final cada uno aporta lo que aporta. Y cada joven es independiente de otro. Entonces, pues al final vas aportando cosas diferentes, vas aportando matices, y depende las distintas líneas de quién te haya iniciado
y el aprendizaje que te haya dado. Entonces, por ejemplo, mi corriente, que viene también de la Wicca alejandrina, en un momento dado, Argitza y Hera, que son los fundadores de la corriente que llevo yo, de la de Greencraft, piden permiso a Maxine Sandor para añadir ciertas cosas a la corriente alejandrina, creando así Greencraft, porque es un añadido diferente de trabajo con los árboles, de trabajo con las piedras, tiene un trabajo más con la naturaleza, porque la corriente alejandrina es más magia ceremonial, sobre todo cuando llegas al segundo grado, que ya es el de Magus, el de mago, y trabajas más la magia ceremonial, la corriente de la magia ceremonial tipo Golden Dawn. En cambio, nosotros tenemos un retorno más hacia la naturaleza, es un trabajo un poquito más chamánico en ese sentido. Sí, sí. Vale. Pero es porque el aporte que luego le va dando las personas de los conocimientos, de las experiencias que van viviendo, de las necesidades también que tienes a la hora de que trabajar o de conectar. Las Wiccas tenéis un lenguaje propio, ¿no? No sabría decirte que tengamos un lenguaje propio ni una construcción. No tenemos un lenguaje propio. Pues entonces en Internet está esto... En Internet lo que es muy mal. Está muy mal explicado. Claro. Hay una serie de lenguajes que se supone que era para codificar el libro de las sombras, porque se le llama el libro de las sombras, curiosamente, porque se supone que va pasando de brujos en brujos, que era recopilar todo el conocimiento que iban teniendo, pero durante los periodos de Inquisición el libro tenía que estar escrito solo por tu propia mano, es decir, tú podías copiar el libro de otro, pero no escribir en el libro de otro, porque si a ti te encontraba el libro la Inquisición para no culpabilizar a los demás, era una cosa que era solo tuya, y era un libro que además se tenía que poder quemar, porque el conocimiento al final tenía que estar en ti, o destruirlo, ¿no? Y el tema es que se supone que ese libro de las sombras, que va pasando de unos a otros de alguna manera, lleva un compendio, y entonces la mejor manera de ocultar el conocimiento para aquellos que no debían verlo es escribir en un lenguaje diferente. Escribirlo, entonces hay una serie de escrituras que para escribir en el libro de las sombras, desde runas a distintos códices, pero al final no es nada práctico, y menos hoy en día. Entonces, ¿para qué te vas a poner a aprenderte un alfabeto nuevo, escribir en un alfabeto nuevo, si lo puedes escribir? Y encima, además, la mayoría de las veces, como yo digo, yo ya no tengo un libro de las sombras, yo tengo un pendrive de las sombras, porque la mayoría de las cosas las tengo metidas en el ordenador. Claro. Entonces, es absurdo. Hay ciertas cosas que hay que entender, que es verdad que tenemos una parte como muy bucólica de querer ir, pues que si el caldero y la bruja de tal, pero eso eran las brujas que vivían en la Edad Media y eran las herramientas que tenían, porque era lo que tenían de forma cotidiana. Yo digo, mi mejor caldero es la Thermomix. Claro. Es lo que yo utilizo hoy para hacer cosas y para transformar la comida. Es el mejor caldero que te puedes echar a la cara, y además va en automático. O sea, hay que entender que las brujas y los brujos eran personas con una cierta sabiduría y un cierto conocimiento. Utilizaban lo que tenían, los medios que tenían en su momento. Y hoy en día tenemos que ser igual de prácticos, es decir, tenemos que utilizar las herramientas y los elementos que tenemos hoy en día. Y te voy a decir, otra cosa queda muy bonito, o sea, si tú llegas y pones tu calderito ahí, claro, tan bonito, ¿y dónde lo pongo a calentar si yo no tengo una chimenea en casa? Y tenéis unos principios, ¿no? Y seguís teniendo los mismos principios, imagino, no ha cambiado nada. Sí, no ha cambiado nada. Ya te digo que eso sí que lo puedes recoger. Además están en los poemas de Doreen Valiente, donde te ponen lo que es la carga de la diosa, la carga del dios, la rede, y ahí están recogidos todos los principios que tenemos. Y la rede, lo último que termina, que son las 8 palabras de
haz tu voluntad, a nadie dañes. Haz tu voluntad, a nadie dañes. Vale. José, por eso te preguntaba antes si se puede usar para hacer el mal. Me has dicho tú que sí. Pero claro, atenta a las consecuencias. Claro, tu voluntad puede ser... O sea, el tema es que tú imagínate que a ti te atacan. Sí. Tienes todo el derecho a defenderte. Pues con esto pasa lo mismo. Yo no voy a atacar a nadie, pero si me atacan no me voy a quedar quieta. Ya entiendo. Ahora, por eso te digo, es decir, tú tienes que medir mucho cuáles son tus actos, porque una cosa es que yo me defienda o que yo haga algo para protegerme de un ataque, y otra cosa es que vaya pisoteando a los demás y haciéndoles la puñeta a los demás. Pues no. Pero también entra el derecho a que yo me pueda defender. Es algo legítimo. Y eso no es hacer el mal, es defenderme. Es decir, no somos... aquí no existe lo de poner la otra mejilla. Si yo puedo hacer algo para que no dañen a mi familia, yo lo voy a hacer. Sí, evidentemente, no vas a ir diciendo, es que este es un cabrón que se ha saltado el paso de cebra y no me ha dejado pasar. Pues ala, hechiza al cántemelo. No, es que es tanta la energía que tendrías que poner y dices, no te merece la pena. Hay que también ser práctico, es decir, todo lo que tú haces lleva un coste energético muy importante. Si lo que haces merece verdad la pena, invierte esa energía, y si no, déjalo correr. José, ibas a decir algo. Mira, a mí me pasó un caso de una señora. A ver. Que fuimos a un curso de péndulo hebreo, la mayor pérdida de tiempo de mi vida, pero una amiga mía se empeñó y allí que nos fuimos. Iban una madre y una hija que estaban las dos emperradas, que todos los males que les pasaban era porque la cuñada les estaba haciendo magia negra. Y decías, tú sabes la cantidad de tiempo que debes invertir para hacerle daño a alguien, y tú te crees que eres tan importante en la vida de esa persona como para que esté constantemente haciéndote nada. Al final te lo estás haciendo tú, porque si tú crees que te están haciendo daño, estás generando una serie de energías que te estás dañando a ti mismo. Y mira que se lo intentamos decir por activa y por pasiva, pero es que son carne de los de, uy, yo te lo quito todo. Y así pasó, claro. O no, yo te quito la magia, ya verás tú, no sé qué, y sácate las perras para que te quiten. No. Sí, que nadie es más poderoso que nadie. José. Está claro que si sabes canalizar la energía vas a obtener resultados mejores que otra persona que no lo sabe hacer. Pero hay gente que tiene una capacidad de dañar sin ser consciente de ello. Simplemente por envidia. O sea, el famoso mal de ojo, el mal de ojo es la carga de envidia, de odio, de rabia que sientes hacia una persona proyectada hacia esa persona. Y hay mucha gente que ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Entonces, ¿y vosotros tenéis alguna manera de curar eso? Hombre, lo digo porque mi abuela, por ejemplo, se dedicaba a eso. Yo creo que una de las mejores formas de hacerlo es ser feliz. Es la mejor protección que hay. La risa, ser feliz y amar. Te protege de muchísimas cosas. Evidentemente, luego hay técnicas de limpieza, de protección y demás, pero la protección natural más importante es tu estado de ánimo. Si tú estás feliz, estás radiante, es muy difícil que a ti te hagan daño. En cuanto tú no estás bien y no te encuentras bien, es una raíz a que tú puedas generar pensamientos negativos, a que te digan algo y tú te lo tomes a pecho y empieces a generarlo. Nosotros decimos que el 90% de los trabajos que te hacen en contra tuyos los estás haciendo tú. Luego siempre puede haber un 10% de que haya alguien que de verdad haga algo en tu contra. Pero es que en el fondo la gente no invierte. Es que no gasto tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en hacer un trabajo contra alguien. Porque es que no me merece la pena. No me aporta nada
no me... Y en cambio va a tener un gran gasto energético y a lo mejor posiblemente unas consecuencias negativas de rebote de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿para qué voy a invertir el tiempo en eso? Claro. Cuando intento atraer cosas buenas a mi vida y atraer cosas que me favorezcan y el estar bien y el encontrarme bien. Lo demás es que no merece la pena. Y ya te digo que al final cuando alguien recurre a eso es porque realmente tiene una vida muy triste. Ya de por sí ya la está empezando a pagar, antes de empezar. Claro. José, ibas a decir algo. No va a dar tiempo. Quería comentarle a Gaya unas cosas sobre estafas esotéricas que adelante. Ha habido, pero no merece la pena. Se dejará para otro. Ya lo comentaré con Gaya, no hay problema. ¿Nos vas a dejar ahora todos con los dientes? Claro. No. Coméntalo. Lo hablaré con tiempo, Gaya. No os preocupéis, ya lo comentaré con él. Bueno. Y dejar la puerta abierta para otro episodio. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Cómo ve? Porque es un tema, siempre sale la típica foto y bueno, y me deja un poco picado. El tema de la sexualidad, ¿cómo lo ve la Wicca? Pues como algo sagrado. Se usa, o sea, para ir un ritual de así. Evidentemente, como todo, existe una gran libertad y depende de los jóvenes y depende de la gente. Pero muchas veces el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa son pareja y evidentemente se hacen ritos sexuales. La magia sexual es una magia muy poderosa. Pero volvemos a lo mismo, siempre con consentimiento, siempre entre adultos, siempre con la libertad de decir no. Está claro que no hay... Y siempre con el respeto y con la intimidad que requiere. Y todo aquel que entra en contacto, que quiere formar parte de esta religión Wicca, ¿tiene que conocer y tiene que practicar estos ritos sexuales? No. No tiene por qué. No tiene por qué. Ya te digo que generalmente se dan entre parejas. ¿Entre parejas? Sí, claro. El tema que hay es que sí hay unos ritos simbólicos que representan la sexualidad, porque al fin y al cabo la sexualidad es lo que trae la vida. No podemos negar que la vida viene de la sexualidad. Claro. Es algo que es tan importante y en un culto donde rindes culto a la naturaleza, donde rindes culto a la fertilidad, evidentemente la fertilidad nace de la sexualidad. Pero claro, la mayoría de las veces son ritos simbólicos. Otra pregunta que te quería hacer, tú como suma sacerdotisa ahora mismo, ¿tú querrías ascender a ser independiente y a tener tu propio coven? Ya lo soy. Yo ya tengo mi propio coven y soy independiente. Tú eres tu propio... perdón, lo había entendido mal. Pensaba que eras suma sacerdotisa. Claro, somos sacerdotisas a partir del 2º grado. No hay... ¿Pero tú estás en el 3er grado? Yo estoy en el 3er grado. Tú tienes tu propio coven. Yo tengo mi propio coven. ¿Y cuántas veces os reunís, por ejemplo, al año? Pues, dado que estamos dispersos por el territorio nacional, claro. Y las veces, pues mínimo 8 veces al año, intentamos reunirnos las veces que podemos. ¿Y qué pasa en esas reuniones? Cuenta un poco. Un poquito. Que nadie nos escucha. Nadie. Un poquito. Pues pasa que llegamos, nos abrazamos, nos besamos, nos contamos la vida del tiempo que hace que no nos vemos, damos pues a veces formación, hablamos de las cosas, preparamos el ritual, hacemos a lo mejor un ensayo de cómo va a ser el ritual, preparamos el altar, preparamos el templo donde vamos a trabajar, hacemos nuestro ritual y después de terminar el ritual hacemos nuestro pastel y vinos, cenamos, comemos, bebemos, seguimos hablando y hablando y hablando. ¿Hay muchas Wiccas en el mundo? ¿Hay muchos y muchas? ¿En mi grupo? En el mundo en general. En el mundo. Pues no te puedo decir porque no hay un censo. Sí hay bastante gente,
Y luego dentro de la Wicca tenemos lo que es la Wicca tradicional, que es mistérica e iniciática, pero luego hay mucha gente que a raíz de las publicaciones pues son Wicca, pero es lo que llamamos Wicca ecléctica o Wicca que no es tan... Hay mucho Wicca solitario, que no pertenece a ningún coven, a ninguna tradición. ¿Se puede ser un Wicca sin pertenecer a un coven? Sí. Pero entonces, ¿quién te enseña? Los libros y tu experiencia. Pero entonces no se inicia como tal. No, claro, no es en este caso no entran en la iniciación y no pertenecen a lo que es lo que llamamos Wicca tradicional. Ya. De hecho, el 90% o en gran medida de la gente, por lo menos aquí en España, hemos empezado así. Hemos empezado investigando, leyendo, practicando y luego, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con la Wicca tradicional que ha empezado a llegar aquí a España y entonces pues sí, se ha dado pie a que nos podamos iniciar y a que podamos trabajar desde una tradición. Y si luego uno decide dar el paso para pues tendrá que buscar la tradición que más encaje con él, buscar el coven y si el coven decide que es una persona que ¿Es fácil de encontrar? No es fácil de encontrar. Por eso te digo, ¿cómo podría uno decir? Yo digo, venga, quiero iniciar... Alguien que esté escuchando o viendo este programa quiere iniciarse en la Wicca, ¿cómo lo puede hacer? Pues primero tendrá que entrar en contacto con un grupo o un coven que sea de Wicca tradicional, lógicamente. Por internet, por Facebook. Por ejemplo, vamos a poner, pues con el mío, tendrá que entrar en contacto, pasaremos una serie de conversaciones, hablaremos con la persona, iremos conociendo si de verdad es una llamada la que tiene y que está interesado o simplemente es pues gente que es curiosa o que quiere que se lo den todo resuelto, que también los hay. Y una vez que pasa el filtro y que vemos que es una persona que puede encajar en nuestro grupo, pues le damos la oportunidad de que haga el curso de Ruedi para que empiece a entender qué es la Wicca, cuáles son todos los trabajos que vamos a ir proponiendo, pues cosas que además son muy sencillas, de observación de la naturaleza, de observarte a ti, de empezar a meditar, de empezar a trabajar con los elementos, de empezar a entender un poco qué es todo esto y ver si realmente estás dispuesto a empeñar tu tiempo y dedicación en ello. Si la persona, una vez que ha terminado el curso y hemos visto que realmente encaja, entonces accedería a la iniciación. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos y los prejuicios que se enfrentan en estos momentos la Wicca? Desafíos personales para entrar. No, desafíos en cuanto a... en fin, a fin de cuentas os llamáis brujo, bruja. Sí. Tiene connotaciones negativas. Pero o incluso puede ser que os tachen de secta. Por ejemplo, es muy curioso porque el término Wicca en ningún momento en el principio cuando hablan, además hay una entrevista muy interesante en la que está Maxine Sander y Stewart Parra en La Clave, en el programa de La Clave, hablando sobre la brujería y está colgado en la página de Televisión Española, se puede buscar por La Clave, brujería, y está todo el debate que se hizo a raíz de una película sobre brujería en La Clave, donde explican un poco lo que es la brujería. Ellos nunca hablan de Wicca. Realmente el término Wicca aparece cuando salta a Estados Unidos, porque ellos hablan de Wicca como practicante, pero no como la religión. La religión es la brujería. Sí. Y cuando salta a Estados Unidos, por esa connotación tan grande de la brujería y como, aunque parezca mentira, es un país tan ultra cristiano y demás, y como que para suavizar el tema y poder empezar a ser reconocidos como religión, cambian el término de brujería por Wicca. Y es donde luego a partir de ahí se da a conocer como Wicca en todo el mundo.
pero cuando tú hablas cuando hablas los textos de Doreen Valiente, de Maxine Sander o de los Farrar, realmente lo que ellos están hablando de brujería en todo el momento. No hablan de Wicca. Ya. Luego ya te digo, tenemos ese cambio, al final ya lo hemos establecido como Wicca, pero en un principio se habla como brujería. Entonces... Pues ya últimas preguntas, queridos amigos. Por desgracia estamos ya terminando el programa, llegando a ese punto en el que tenemos que decir adiós. Pero bueno, ¿queréis preguntarle alguna última pregunta a nuestra invitada Luisa Soler? Juan G, yo me he quedado bastante satisfecha. Quiteria. Todo. Yo me he quedado bastante satisfecha con lo que ha contado. La verdad es que ha contado bastante. A José Sevilla lo he visto muy callado hoy. No sé por qué, pero me ha dado esa impresión. No, nada. Además es que tuve el placer de escuchar ayer a Gaia en una magnífica conferencia sobre el tema del origen del símbolo, del mito y de la relación, que hubiera encardinado muy bien todo esto, pero nos hubiera llevado muchísimo tiempo. Y agradecer a Luisa, a Gaia, que es ahora mismo la persona que más sabe de todo esto. Y sobre todo, un mensaje a los oyentes o a las personas que tengan curiosidad. Primero, que lo de ponerse a hacer hechizos que se baja uno de internet para hacer un amarre o alguna cosa de estas y tal es una mala idea. Y en segundo lugar, que si alguien para entrar en algún sitio tipo Wicca o alguna cosa le pide dinero, también salgan corriendo. También. Como aviso a navegantes. Pues yo voy a aclarar una cosa. Que en cuestión del dinero, evidentemente, no vivimos del aire. Quiero decir, no es que no vivamos del aire, es que cuando nos reunimos y demás, el material que vamos a utilizar hay que pagarlo y lo pagamos entre todos. Gaia, me refiero al típico que se anuncia en internet. Sí, que un curso de 200 euros, no sé qué, y te da el titulito de algo. No se cobra por las iniciaciones. Eso es a lo que me refiero. Efectivamente, no se cobra por los costos operativos del taller. Claro, es decir, realmente ni por la instrucción ni por las iniciaciones se cobra. Sí es verdad que en el Coven hay una cuota que ponemos que es tan ridícula, que son 5 euros al mes para sufragar los gastos que necesitas, pues de material. Hoy en día cualquier asociación en la que uno se mete, pues es lógico, el mantenimiento de esa asociación. Hay en asociaciones que pagan más de 5 euros al mes de la cuota. Es decir, es una cuota, en este caso, simplemente para aportar pues las cosas los elementos comunes que vamos a utilizar, y si a veces alguien no puede pagarlo, pues tampoco le vas a decir, oye, ¿qué tienes que pagar? Pues bueno, pues lo pone el que puede y ya está. Y una pregunta un poco personal, Gaia. ¿Tú qué opinas de esta gente que se anuncia en internet y que está en YouTube, amarres de amor, aleja a tus enemigos con tierra de cementerio? Eso lo he visto yo, ¿eh? Sí. Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas? Hay mucho tipo de brujería, no solo la Wicca. La Wicca es Más últimamente, fíjate tú, la que ponen los cartelitos en los coches, los africanos que ponen... Ah, sí, también. Sí. Pero está claro que todo depende de... Yo, es que además cuando me dicen, ¿me haces un hechizo para algo? Digo, no. Yo te puedo enseñar a hacer el hechizo, lo haces tú. La responsabilidad de tus actos es tuya. Yo no me voy a meter en la vida de los demás. Bastante tengo yo con hacer de la mía que vaya bien, como para que me meta con la de los demás. Yo te puedo enseñar, o te puedo decir, o te puedo ayudar en esto, pero el trabajo te lo haces tú. Tú le pones el esfuerzo, tú le pones la energía, pues los resultados los vas a tener tú, ¿no? Pues también, o sea, como todas las cosas, yo digo que esto no es gratis, ni gratis en el sentido además energético. Entonces, por la energía, por la intención, por la voluntad, háztelo tú, que va a funcionar mucho mejor que si te lo hago yo, porque yo no tengo las mismas motivaciones que tienes tú. Ya. Para ciertas cosas. Evidentemente, si tú me pides un trabajo de sanación porque no estás bien, evidentemente no te voy a decir te lo haces tú, porque cuando tú no estás bien necesitas ayuda. Necesitas que haya alguien que esté detrás de ti sosteniéndote. Pero si tú lo que quieres es conseguir un trabajo, toma,
Te digo cómo se hace, te lo haces y empiezas a echar currículum. ¿Que quieres aprobar un examen? Yo te digo cómo se hace un hechizo para aprobar un examen y te pones a estudiar. Claro. Sí. Pues... Porque el hechizo hay que tener en cuenta que tienes una parte ritual, que tienes una parte que tú haces, pero tienes una parte después de trabajo posterior, de actuar en consecuencia. Lo que yo no puedo hacer es decir, quiero un trabajo, hago un hechizo para el trabajo, me siento en el sillón y me acuesto. Venga. Y me acuesto. Claro, al menos sal, echa currículums, habla con la gente, diga el trabajo que tú quieres, ponte proactivo en ello. Que la gente se piensa decir, yo hago un hechizo y ya me llueve. Y ya lo tengo. Cielo. No. Lo que va a facilitarte mucho es que tú vayas con más seguridad a una entrevista, que tú vayas mucho más seguro a tu examen, más tranquilo, va a ayudar a que tú tengas... también te va a traer un poquito, a lo mejor, la suerte de la pregunta que mejor te sabes para que te luzcas en tu examen, pero evidentemente tienes que estudiar, tienes que ponerte a hacer las cosas, tener lo típico, es que no me centro. Bueno, pues te pones tal piedrecita que te va a ayudar a que te centres, pero tú te pones la piedrecita y estudias. ¿Trabajáis con los minerales también? Sí, trabajamos con cristales, trabajamos con plantas, trabajamos con muchas cosas. Y para todo eso requiere muchas horas de estudio. Es sumamente interesante la Wicca. La verdad es que yo pienso que aquí estamos descubriendo, vamos, una religión, la verdad es que sorprendente. Para mí, de primera, muy sorprendente. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Luisa, el tenerte aquí esta noche, porque yo creo que lo hemos pasado todos muy bien, ¿no? Con este programa. Se ha pasado rapidísimo. Me muchísimo. Desde luego que servido, que haya sido útil. Y bueno, pues eso, te lo agradecemos de corazón. Y solo queda, pues, decir a los radiantes espectadores que nos estén escuchando en Azul FM Radio, online, en iVoox o viéndonos en YouTube, pues que pueden contactar con nosotros, también pueden preguntarle a Luisa a través de nosotros lo que queráis y os contestamos como siempre, lo hacemos. Y no tenemos más que hacerlo. Mira, estamos en Facebook, tenemos en Facebook nuestro grupo de Facebook, nuestra página de Facebook, estamos en YouTube, en iVoox, podéis seguirnos, podéis darle al like, por favor, también en YouTube, en iVoox. Y bueno, queridos amigos, también podéis apoyarnos. ¿Cómo nos podéis apoyar? Es muy sencillo, no tenéis más que haceros miembros de la comunidad Fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte Fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte Fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Luisa Soler, encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Juanje, José, Quiteria, pues nos volvemos a ver todos, queridos amigos, la próxima semana a medianoche, el viernes a medianoche aquí en el Candelabro, en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Chao. Pronto. Chao.